Un hermoso y ya lindo mar. Hoy, en realidad, la esclavitud en las escrituras y la historia. Esto nos va a llevar a entender cómo es de que Pablo manda esos consejos para los esclavos y qué era lo que sucedía en aquel tiempo de la esclavitud. ¿Tienes alguna historia sobre la esclavitud? ¿Cómo vivían los esclavos? ¿Cómo se les tomaba a un esclavo? ¿Qué era un esclavo ante aquel que lo esclavizaba? Bueno, todas las historias han de ser compartidas junto aquí con mi pastor y querido compañero Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y por permitirnos compartir esta lección, por estas tremendas enseñanzas, pastor. Amén. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir la lección de la escuela sabática con nuestros hermanos. Y de nuevo, pastor, muchas gracias. Bueno, pues entonces vayamos a lo que tenemos que ir, a la oración. Vamos, te invitamos a que nos acompañes a ir al pedido de nuestro Dios. Señor y amante Padre, una vez más, rogamos, Señor, tu bendición. Invocamos tu santo nombre para que, Padre, tú nos des palabras de lo alto y que a través de tu escritura podamos, Padre, comprender y entender lo que en verdad, sí, Señor, tu siervo nos dejó, aún inspirado por tu Espíritu, pero que, Señor, son consejos que hoy quizás muchos de nosotros estamos viviéndolos en una posición u otra, pero aquí estamos, Padre, y hemos realmente aceptado la sangre de tu Hijo como un sacrificio para salvación de nuestra vida. Por eso, Señor, pedimos que seas tú el que hable al corazón y a la mente de nuestros hermanos oyentes. Sí, Señor. Toca tú, Padre, su corazón y que puedan o podamos entender completamente el mensaje para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, esto en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante la esclavitud en las escrituras y la historia. A ver. Interesante que es sorprendente que dice Pablo, escuchar a Pablo dirigirse a amos cristianos. Y muy interesante el consejo que les da Pablo a gente que tenía esclavos. Como después de conocer del Señor Jesucristo, cómo debían tratar a sus esclavos. El consejo que les da tan sabio, dice, imaginar a los esclavos cristianos y a sus amos sentados junto en los hogares o iglesias de Efesios. La esclavitud en el mundo grecorromano podría diferir considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo. Podemos ver, pastor, en Efesios, quisiera que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Miren, no sé si nos los puede poner el hermano Gilbert ahí en la pantalla. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El consejo que Pablo da, pastor, nos deja sorprendidos. Nos deja sorprendidos porque la manera como lo da, pastor, usando palabras tan maravillosas,
Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. En otras palabras, pastor, está diciendo que los siervos sean obedientes, pero principalmente que no pongan a sus amos en primer lugar, que pongan en primer lugar a Cristo Jesús. Miren lo que dice la lección, pastor. Sin embargo, estas características se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados. Aquí Pablo lo que está diciendo a los amos que ya no forcen a sus esclavos, que los traten de igual manera, ya no como esclavos, sino como hermanos. Lo está poniendo de una manera igual en Cristo Jesús, ya no de una manera desigual. Vemos que también dice que en las zonas rurales los esclavos soportaban regularmente trabajos forzados al margen de donde sirvieran los esclavos. Estaban sujetos a poder y a la autoridad, casi ilimitados del amor, que eran dueños de los esclavos, de sus esposas y de sus hijos. Dice que los amos eran dueños hasta de los esclavos, de las esposas, de los hijos, de toda la familia. Incluso aquí la lección nos dice, pastor, que muchas veces los amos los usaban como no solamente esclavos de trabajo, sino esclavos sexuales. Y tenían el derecho incluso hasta de vender a las familias, vender a las esposas, vender a los hijos. Era tanto la esclavitud, pero vemos que Pablo da el consejo a los amos que no traten mal a sus esclavos, porque ahora tiene el mismo derecho ante Cristo Jesús. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él nos aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión. Mire, pastor, uno se pregunta en todo esto, pastor. A nosotros creo que ya no nos tocó vivir esa parte o esa etapa en que había esclavitud, ¿verdad? Yo creo que mucho ya no, pero yo me pongo a pensar cómo era la vida de los esclavos. Dice que era una vida tan dura que no tenían derecho a nada. A nada. Incluso dice que a veces les ponían unas argollas o les ponían una marca con el fierro caliente para identificarlos como propiedad suya. Pero cuando estos dueños de esclavos vinieron a conocer del Señor Jesús, Pablo les exhorta a que no tienen que ser diferentes, que tienen que darle sus derechos a sus esclavos. Es interesante, pastor, todo esto, consejos que da Pablo, incluso da también ese consejo al esclavo, que sirvan a sus amos con temblor y temblor. Yo me refiero que se refería a que fueran más obedientes que eran antes, que hicieran el mejor trabajo que antes, con amor, con cariño, porque no lo estaban haciendo para el ser humano, sino lo estaban haciendo para el Señor. Adelante, pastor. Estaba meditando un poco sobre la historia de la esclavitud. Y sí, lo que decía el pastor, en verdad que los patrones, o los jefes, o a veces hasta caciques, se aprovechaban de esa debilidad que tenía la esclavitud. Porque en verdad, para la sociedad no eran nada. Para la sociedad no significaban ni representaban nada para ellos. Los tenían muy apartados de todo lo que Dios en realidad le había
provisto o dado. Pablo está mandando este mensaje para poder llevar a cabo sobre la aceptación en primer lugar de Cristo. Pero en sí por decir aquí, no recuerdo ahora el nombre del que se le escapó a, ¿cómo se llamaba? A Onésimo, ¿verdad? Que se había escapado de su patrón o de su líder. Y Pablo como que está tratando más o menos de darle un consejo, porque aún le pide como ese favor hacia él mismo. En verdad que estos esclavos pues eran usados según el jefe o el dueño quería usarlos. Aún los hijos del dueño se aprovechaba de ciertas doncellas esclavas que venían a traer hijos por violaciones. O sea, era algo cruel, donde hoy el que ha estudiado un poco la historia de la esclavitud se da cuenta cómo vino en sí la libertad de esta esclavitud y que todavía yo creo que existen ciertos países donde hay este tipo de esclavitud. Por eso yo me inclino a lo que dice la última partecita de este día martes en la lección. Dice, una de las grandes manchas en la historia cristiana es la manera en que algunos utilizaron estos pasajes bíblicos sobre la esclavitud para justificar esta práctica. O sea, Pablo manda esta carta para los esclavos para que ellos sirvan como servir al que se les había anunciado, a Cristo. O así como llegó el apóstol, un Dios desconocido, algo que ellos no habían conocido al verdadero Cristo. Y ahora Pablo entra en un medio de poder llevar a cabo la esclavitud a la obediencia, a cumplir aún con lo que ellos pedían, o sea, no oponiéndose a ciertos mandatos que ellos pedían, pero también no les daba derecho al dueño de abusar sobre el matrimonio, porque muchos hacían a veces separaciones de familia, vendían al hombre a otro adinerado y separaban a la familia, dejaban a la esposa y a los hijos solos, sin aquel que de una manera u otra veía por ellos o defendía muchas veces el caso de ellos, aunque en sí muchos de ellos eran muertos o los mataban, porque ya al hijo del patrón o a la hija se le había desobedecido. En sí era cruel lo que estaba pasando, y ahora Pablo les manda un mensaje a ellos, pero al mismo tiempo no nomás a ellos, sino también a aquellos que se habían convertido al cristianismo, aquellos que habían aceptado y que tenían los medios económicos y que tenían esclavos, para que trataran de igual manera a todos, porque asimismo Cristo iba a tratar según cómo tú o aquellos líderes o esclavos trataran a sus patrones o los patrones a los esclavos. Miren cómo lo dice aquí la sierva del Señor en este libro que lleva por nombre Los Hechos de los Apóstoles, en la página 366, 367. Ella dice, el cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el cristianismo. O sea, si el patrón es cristiano y yo como esclavo también soy cristiano, ¿qué nos une? Es Cristo. Amén. Es el amor de Dios que nos va a unir a comprender lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por él, y que cada uno de nosotros comprendamos
ese amor, ese sacrificio. ¿Por qué yo no he de hacer algún sacrificio? Y aún dice, el rey y el súbdito, el ministro del evangelio y el pecador caído, que ha hallado en Cristo purificación del pecado, han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Ahora, el esclavo con el dueño o el patrón, pues ya no él está ante Dios más arriba, ni tampoco el esclavo está más abajo. Dios nos ha puesto en un nivel igualito. No le quita ese grado al patrón, no. Él tiene su grado, su posición. Yo, aún como esclavo, pues creo que sí, debo de cumplir y respetar aún las órdenes de él. Pero tampoco le da derecho a él de humillarme, que tiene el poder y lo puede hacer. Pero los dos, él y yo, somos una misma cosa para el Señor. Eso es lo que diferencia al esclavo con el patrón, con el dueño de mi vida, que es, en este momento terrenal, pues el patrón, el que me compró para que yo fuera esclavo de él. Pero ahora él y yo hemos conocido al Maestro, al Señor Cristo Jesús. Aún así, también dice la sierva del Señor en este libro que lleva por título, el libro Los Hechos de los Apóstoles también, en la página 366, dice ella, algunos amos, más humanitarios que otros, mostraban mayor indulgencia para con sus siervos, pero la gran mayoría de los ricos y nobles daban rienda suelta a sus excesivas concupiscencias, pasiones y apetitos, haciendo de sus esclavos las desdichadas víctimas de sus caprichos y tiranía. Miren, aún eran cristianos, habían aceptado a Cristo, pero tal parece que los consejos de Pablo no les entraba. O sea, para ellos no. Aquí son míos y aunque yo he aceptado al Señor, pero ellos me deben obediencia. Y por lo tanto, yo puedo hacer con ellos casi peor que un animal. Se les trataba. Porque ni siquiera, pues si aún en los tratos malos, ¿qué había cuando tenían la necesidad del alimento? No se los daban. Los dejaban allí, a muchos de ellos morir de hambre. Y esto es lo que claramente Pablo está hablando. Y lo vamos a ver en el mismo capítulo de Efesios, el capítulo 6, al terminar, cómo Pablo en realidad les habla de ese juicio que un día ha de venir y que un día todos daremos cuenta. Aún como esclavos daremos cuenta a Dios. Pero aquellos que tuvieron este poder y tenían este privilegio y este derecho de nosotros, pues ahora no fuimos tratados por ellos como Cristo debió o nos trata a cada uno de nosotros. Esta otra cita en el mismo libro, pero en la página 364 y 365, dice así: el apóstol conocía bien la severidad con que muchos amos trataban a sus esclavos. Mira, Pablo los conocía y sabía también que Filemón estaba grandemente irritado a causa de la conducta de su siervo. ¿Y cuál era esa conducta? Pues se le había escapado, se le había ido, se le salió del redil y Filemón estaba a ver a dónde lo agarro, lo encuentro a este hombre, porque ahora vas a ver quién soy yo. Por lo tanto, dice acá, trató de escribirle de tal manera que despertara sus más profundos y tiernos sentimientos de cristiano. Pablo le está hablando
a Filemón. La conversión de Onésimo le había transformado en un hermano en la fe, que era el que se había escapado. Y cualquier castigo infligido a este nuevo converso sería considerado por Pablo como aplicado a sí mismo. ¿Te imaginas lo que hizo Pablo? Pablo, como diciéndole, mira, Filemón, si tú le das un latigazo, que eso era el castigo, a Onésimo, es como que yo puse la espalda para que me golpearas a mí. Claro, Filemón le debía ciertos favores a Pablo. Así es de que creo que eso lo llevó a Filemón a entender un poquito más lo que era el cristianismo, cómo Pablo aún ponía su cuerpo por otro para que no fuera golpeado, ya que los dos, tanto Filemón y Onésimo, habían conocido a Cristo. Este vino. Ahora le he indicado, le ha dado el consejo como esclavo, qué obediencia él te debe. Onésimo, en pocas palabras, ahora tenía que ir ante Filemón para pedir el perdón. Mi hermano, ¿cuántas veces has estado en una posición, en alta o en baja? ¿Cómo ha sido tu comportamiento con los demás? ¿Qué respetos le has dado al que merece o debe recibir respeto? Y el que debe de recibir respeto, ¿de qué manera has tratado al que está más abajo que tú? Dios quiera que entendamos lo que realmente es ser un verdadero cristiano. Amar y respetar las decisiones de otros, sin malas ofensas y malas palabras. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.